Fernando ayer que, bueno, a propósito de la buena memoria que tiene para acordarse de cosas, yo creo que usted se acuerda inclusive de cuando estaba en el vientre de su madre, porque tiene una memoria del carajo. Pues estábamos hablando de varias cosas. Algunos tics míos salían de ahí. Como el pescado a peseta. De los sustos que se llevaba la mamá. La galleta, ¿cómo era? La galleta de afrecho. Claro. La galleta de afrecho, la media peseta, la media nylon. Y me acordé de una cosa, porque vos citaste un trabajo científico de un personaje nuestro, el doctor Brown. Ah, sí. La famosa Brownita. Él pues descubrió y elaboró y trabajó y lo demostró. De la bananina sacaba un combustible que se llamó la Brownita, así se llamaba. Y parecía que era excelente. Él viajó a Estados Unidos para hacer una presentación y lo que el populacho, la gente mal pensada o bien pensada decía que lo habían comprado las empresas, ¿cómo se llama? Petroleras, ¿verdad? Que quién sabe, porque no volvió. Ese señor no volvió. Y la Brownita se quedó huérfana con G. Pero sí, yo me acuerdo que en la Universidad de Costa Rica puso una maquinita de explosión a trabajar con la Brownita y trabajaba perfectamente. Claro, pero nunca se volvió a hablar de eso. Es que le faltó un doctor Burstyn y un don Pepe Figueres. Sí, definitivamente. Para que lo impulsara y para que lo exhibiera en televisión. Sí. No, pero debe ser, digamos, con los datos que estás dando, pues hay que adivinar, pero podría ser que fuera un precursor de esto que ahora tan conocido es como el biodiesel, ¿verdad? Que hay buenas experiencias con vehículos manejados con biodiesel, bueno, que no tiene por qué ser diferente al diésel. La bananina, que es pero es que bananina, no existe una sustancia que se llame bananina. ¿Sí existe? No. ¿No existe? Existe, uno puede decir... Esa pintura dorada que hacen con eso precisamente. Bananina. Sí, que no es oro, pero que parece, tiene un nombre especial y es con bananina, es cuestión del banano. De la cáscara del banano. Debe ser, vamos a ver, perdón, un elemento nuevo para que veas que sí existe. Durante un gran tiempo, sobre todo en California, la época de los 60, que fue tremendo, surgió un producto que se llamaba el Yellow Mellow, que competía con otras drogas, ¿verdad? En ese tiempo estaba el LSD y un montón, y el Yellow Mellow era con la cáscara del banano que lo tostaban y producía cosas más alucinógenas que la marihuana. Bueno, pero dando una pista usted a la gente que está... Cobro. En lugar de sembrar marihuana, como dirían, neopónica, ¿cómo se llama esa que se siembra en las casas? Mejor queman la cascarita del banano. Pero yo recuerdo que las primeras demostraciones del origen natural del ácido, no sé qué lisérgico, se dio con la fermentación, con ácido litúrgico, el cultivo, lo que fuera de un tipo de hongo en la cáscara de banano. Ajá, pero un cultivo de hongo en la cáscara. Sí, eso fue al principio. Tú eres químico y tú sabes de eso. Yo oigo. Hay muchos nombres de estos que se crean que son nombres de fantasía, ¿verdad? Nadie inventaba la camotina, pero podían hacerla, lo que sea medio morada. La camotina. Como esa planta que yo les explicaba. Más fácil para suministrársela ahí en el asilo a la gente. Claro, inyectada. O en capsulitas. Esa planta que yo les conté el otro día, que encontré 2 versiones de ella, incluso con el mismo nombre científico, que es la insulina. En Costa Rica se cultivan 2 plantas. Y ahora están trabajando la insulina por vía oral, ¿eh? ¿Cómo? Están trabajando la insulina por vía oral.
Sí, sí. Se propuso y se experimentó con una spray, sí. Pero resultó complicado por el problema de la dosificación. Eso se complicó. Pero esta planta, son dos concretamente que se cultivan en Costa Rica, que responden popularmente al nombre de insulina. Y a las dos, sí, uno va a los donde venden arbolitos y eso y pregunta por insulina, y ahí están las plantitas, las venden. Qué interesante. Ahora, el punto está en que la gente popularmente les atribuye, pero sobre todo a una que yo conozco mejor, se le atribuye un poder medicinal, por así decirlo, que la hace comparable con la insulina en la medida en que disminuiría la concentración de glucosa en la sangre en los diabéticos. Pero claro, el nombre ya se hizo está tan establecido que uno no llega. Si uno llega ahí y pide ¿cómo se llama? Stevia, no sé qué se llama. El señor que vende ahí no entiende, pues dice insulina, dice, ahí está un montón, ¿no? Ahí en la calle 8 seguro que lo venden. Seguro, claro. En San Pedro, en el herbario de edad, allá por la escuela Rodolfo, de Popo. Ahí hay en abundancia. Interesante Popo, ¿verdad? ¿Cómo? Popo, interesante, Popo da Rodolfo. Rodolfo, sí. Sí, un hombre curiosamente interesante él, en lo personal, culto. Sí. De pronto es como un filósofo de la naturaleza, se enamora de la naturaleza, termina desarrollando una verdulería ahí de productos orgánicos, termina yéndose allá como un asceta y como un... Puso un hotel en la selva, ¿verdad? Al Caribe, allá, a vivir en el Caribe. No volvió a escribir públicamente, que yo sepa, no volvió a sacar publicaciones. No, es un poeta. Sí, él sigue publicando, pero bueno, con discreción. Un saludo a Popo, que lo queremos mucho. Sí. Pero esos nombres, pues, se popularizan, hay que... Ya yo... ¿Cuál, el de Popo o el de la insulina? No, Popo es el nombre cariñoso. Rodolfo. Sí, claro. Rodolfo da, poeta. Había puesto... Pero tenía algunos poemas bonitos realmente. Escribía bien. Sí. Pero muy apegado a... De pronto tiene un montón de papeles ahí en el Caribe que no los trae para el centro. Y tiene cuentos, poesía, poemas infantiles. ¿Leíste los cuentos esos que te mandaron a vos y a mí? Leí varios. Yo no lo he leído. Porque son interesantes. Estoy clavado en otro libro ahí y no quiero distraerme ahorita. Vieras que... sí, donde habla del Pelis y el Tuanis. Sí. Ahí ahora tengo que pedir excusas porque se me olvidó el nombre, pero sí. Sí, hay que agradecerle de todas maneras su gentileza de mandarnos esos libros y de mandarle un libro religioso aquí a nuestro querido amigo. Pero no fue él. No, yo sé que no fue. Me mandaron el del padre Juan Mendoza, que escribe regularmente en periódicos. Sí. Y que son, digamos, una serie de notas sobre la tradición mariana de la Virgen María en Costa Rica. Es interesante porque la Virgen María, digamos, como concepto religioso, pues tiene diversas manifestaciones. Claro. Hay Marías y Marías, ¿verdad? Sí. Que lo digan los taxistas. ¿Qué? Que lo digan los taxistas. Es como la Virgen de los Ángeles. También existen varias. Y sobre la Virgen de los Ángeles, incluso para el caso nuestro, el 2 de agosto, hay romería hacia Cartago, hay una romería ahí en Guanacaste también, para otro centro parecido. Yo me pregunté siempre, por una experiencia personal, hay de esas accidentales, si la Virgen de los Ángeles de aquí es la misma del lado de Aragón, que es solo una virgen, que tiene connotaciones. Pero es que, bueno, la de Guadalupe, de México, y la de Guadalupe de Extremadura es la misma, tanto que la traía con su estandarte de Hernán Cortés, a eso me refiero. Sí, bueno.
iba yo en viejos tiempos, por eso lo puedo recordar, porque hace muchos años de eso, fue como en el año 69, iba yo de camping por España con la abuela y la familia, y regresamos hacia Francia por el lado del Barcelona, yendo hacia Barcelona, de Valencia, y al norte, más o menos al norte de Valencia, por la costa esa... Yendo hacia Barcelona de Valencia. De Valencia yendo a Barcelona. Al norte de España. Sí, al norte de España, claro. Sí. Todas las pequeñas nacionalidades que están por la independencia. Sí. Hasta el País Vasco. La próxima República de Valencia. Exactamente. Y ya renombraron al nuevo presidente del País Vasco. Ahora viene la discusión. Sí, ahora viene la discusión. De pronto, sin ton ni son, en la carretera, un rótulo no muy destacado que decía Santuario de Nuestra Señora, la Virgen de los Ángeles. Y usted dijo, no, esto hay que ir a verlo, porque claro. Nos olvidamos y nos metimos y ya llegamos al lugar. Y de ahí, todos los símbolos externos parecían del mismo partido de la nuestra. y yo me quedé, pero en el momento no andaba muy apurado tratando que las chiquillas no hicieran tortas, entonces seguimos de viaje. Pues siempre me quedé yo con esa pregunta. Oye, hay cosas interesantes. Claro. Hay un sacerdote que vos conocés que se llama Fernando Muñoz. Sí, claro. Sí, hijo del dueño de Radio Golfito. Sí, para mí es uno de... Parece que lo están proyectando, bueno, un puestazo en la parte clerical. En uno de esos, hace unos sermones realmente simpaticísimos porque se mete con la gente y entonces lo que hace es un diálogo, ¿no? Pero lindísimo. Y hizo un comentario que a mí me llamó la atención porque por primera vez le había prestado atención de veras, en serio, a ese detalle. Yo lo veía como parte del rosario, ¿no? La visita de María a su prima Santa Isabel y tal. Pero entonces dice, es que lo interesante, si ustedes analizan la visita de María a su prima Santa Isabel, es que María apenas estaba embarazada, no tenía ningún símbolo externo de preñez, ni mucho menos. Y apenas llega su prima Santa Isabel, le dice, yo no merezco que esté aquí el decir, nuestro Señor que está en tu vientre, que tal y que cual. Dice, el primer reconocimiento a algo que mucha gente lo ve superficial, será efectivamente, no será esa cuestión sobre la caperucita roja, ¿verdad? Y dice, y no. Es decir, una de las cosas que a mí, dice él, me afectó más en mis estudios de teología, fue ese concepto, es decir, cómo la otra que ya tenía en su vientre a Juan Bautista, ya más o menos crecido, le dice eso a María, que estaba llegando para ayudarla en el parto y que no tenía ningún síntoma de preñez. Es interesante el enfoque que le da. No, es que a mí no me gusta hablar de esos temas, la verdad. No, yo sé, claro que no. Yo soy muy radical en esas cosas. No, yo sé. Pero la mayoría de la gente es... No, porque el problema de la preñez de la Virgen nos puede plantear temas contemporáneos. Fertilización in vitro. Sí. Para empezar. Sí. Pero okay. ¿Cómo es que es? Hay un cuento de un... Sí, bueno, si claro. No es de José. Y fue impostado. No. Entonces fue un vientre en alquiler, fue fertilización in vitro. En fin, podemos discutir muchas cosas. Hay muy sensibles a la ciudadanía. No, de acuerdo. Yo comenté esto porque me llamó la atención. Yo he sido pero que la gente debería planteárselas también. Claro. Un cuento de ciencia ficción que yo leí hace muchísimos años. Para no decir otras cosas más graves de eso. Que se parece a... que enfoca ese tema, y creo que era de un autor costarricense muy reconocido, que el cuento fue publicado en el extranjero. Yo recuerdo que la historia está así. En un momento dado, un viajero intergaláctico que
que forma parte de una expedición que tiene la misión de mejorar éticamente a la especie humana, éticamente nada más, participa, ellos hacen la selección de la joven a la cual se le hará la inseminación artificial y resulta ser que es en aquel lugar, ¿verdad? ¿No? Tiene la prudencia de no referirse directamente a María. Esas cosas. Hace poco, por cierto, es que eso sí se me olvida porque ocurrió hace muy poco. Me encontré una discusión en la red entre personas que hablaban del tema, sí, de manera muy respetuosa, y había una que mostraba cómo en la música todas las líneas del Ave María de Schubert, por ejemplo, están en distintas partes desde el Ave María, bendito sea el fruto de tu vientre, cada una de ellas está en un lugar de los evangelios. La Ave María más bonita es la de Gounod, ¿no? Sí. Bueno, pero el texto, me estoy refiriendo al texto. Sí, claro. Que se canta. Sí. Y claro, por cierto, es un lindo canto. Por supuesto, sí. Claro. O sea, que no es algo que inventó un poeta ahí en la Edad Media o en el Renacimiento, cuando se le ocurrió, sino que efectivamente es una construcción que quién sabe cómo se produjo alrededor de textos, pero así, como un rompecabezas hecho con fragmentos del Evangelio. Interesante. Bueno, era un concepto místico. La verdad es que muchos de esos compositores eran religiosamente cultos. Sí, claro. Y educados. Era inevitable ser educado en la religión en esa época. Claro. Entonces algunos con más pasión, porque la música como lenguaje, que es un lenguaje también, como una inspiración, que tienen que inspirarse quienes componen música. En el Requiem, de alguna manera, digamos, exaltan cosas que pueden identificarse con esa, digamos, como lo diríamos, impulso divino para la creación misma de las cosas, ¿verdad? En las misas de difuntos, esas que llaman Requiem, hay solo pequeñas variantes en los textos. Por ejemplo, Requiem alemán, que está en alemán, y ver la traducción, y es casi idéntico al Requiem de Mozart, que está en latín. Sí, son construcciones bien establecidas que los compositores respetaban, salvo por detalles, y eran esas. No, es que eso que dice Vladimir, definitivamente en esas épocas toda la formación cultural de grandes músicos, grandes filósofos, etcétera, giraba en torno a la religión, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque lo mamaron desde sus primeros años, ¿verdad? Hay un caso muy bonito de un compositor checo, Janáček, que es del siglo XX de principios, era contemporáneo de Kafka, ¿no? Que compuso una misa glagolítica y una misa latina. Ajá. Y la misa glagolítica es obviamente para la iglesia ortodoxa y la latina para la iglesia católica. Es muy interesante. Se llama glagolítica porque es en una lengua eslava muy primitiva, que es como el latín es primitivo con respecto a las lenguas occidentales. Me acuerdo que un día yo fui a visitar al arzobispo de San José, era Monseñor Barrantes, a propósito de una venia que había dado él para publicar reproducir unas pinturas que tiene la curia, y entonces habíamos hecho en la universidad un número grande y la iglesia recibiría un cierto número como compensación. Entonces cuando lo visité para hablar del asunto, yo le hice una pregunta:
de esas que hace uno solo era muy campechano él. Sí, sigue siendo. Sigo, digo, Claro. pero digo, como arzobispo. Ajá. Y llego yo y le digo, Monseñor, ¿usted sabe cuál es la emisora que más música religiosa transmite en Costa Rica? Dice, ¿será Fides? Y le digo, no, Radio Universidad. Radio Universidad. Claro, Radio Universidad. Me dice, sí, por cierto. Sí, yo un día de estos venía con Radio Universidad puesta en el carro y una misa en una lengua que no entendía. Era que la misa glagolítica de Yanashi. Claro. Bueno, sí que hay que aterrizar. Y los coros, esos son buenísimos. La coral religiosa es lindísima. Sí, Ah, claro, sí, claro. claro. No, es de la...